Muy buenas noches, muchas gracias a quienes son fieles a este programa semanal que hemos dado en llamar Catalaxia, el país de los intercambios, el país de las transacciones, sin considerar el bien común. Bueno, este programa ya creo que es el cuarto de esta nueva serie. Va a tratar hoy el tema del capitalismo sin capitalistas. Y tengo acá el copiatín, para llamarlo así, de lo que es un artículo que escribí para 5 días que sale mañana en una de las páginas de nuestro periódico diario, de lunes a viernes. La apropiación ilegal e ilegítima de más de 100 hectáreas, creo que son 131 hectáreas, por parte de acaudalados empresarios, por parte de miembros del Poder Judicial, y también por parte de inclusive capellanes cristianos de corte protestante, nos demuestra que el Paraguay todavía no está en una economía de mercado. Está sí en una sociedad de mercado de capitalismo de secuaces que parte de una especie de feudalismo, pero que no termina de concretarse en una economía de mercado. El capitalismo de secuaces es un estadio intermedio entre el feudalismo, del cual todavía no hemos salido, y el capitalismo de mercado, que no es precisamente el capitalismo de secuaces, porque es un lugar en donde se pagan precios de equilibrio, en todo caso, por los activos que uno los adquiere. Esa es la característica. Por lo tanto, la nación paraguaya está en un momento de punto de inflexión, donde lo viejo, el primitivismo productivo y el feudalismo de apropiación al lombareté de los activos duros como la tierra no terminan de morir, y lo nuevo, que es la economía de mercado, menos aún una economía del conocimiento, nunca comienza por nacer. El paisaje de ideas, escribo yo, estoy hablando ya de la propiedad privada, que hacia dónde vamos, que acompañan ese proceso de alumbramiento, digo yo, del capitalismo como tal, está marcado por el auge del liberalismo político, John Locke, que será proclive, el contrato social estoy hablando, a nuevas lecturas del derecho de propiedad que en Paraguay todavía irrespetamos, iba a decir desrespetamos, eso en portugués, de antiquísima data en los sistemas jurídicos. En ese contexto, las fórmulas normativas acerca de la propiedad privada se asientan en paradigmas filosóficos que se implantan en los sistemas jurídicos, conformando un canon propietario que reacciona ante los estatutos feudales, superando raíces teológicas del feudalismo, mágicas, supersticiosas o inclusive éticas, diría yo, para constituir un derecho despersonalizado y subjetivo, que también dignifica el trabajo, porque dice John Locke que John Locke dice todos somos miniaturas de Dios, y como tales podemos ser como el creador, generar riqueza, multiplicar los recursos, así como hace el creador, que en 6 días hizo todo lo que hoy existe aquí sobre la tierra. Entonces, el concepto institucional de la propiedad privada está en el centro de la economía de mercado, no de una sociedad de mercado cataláctica, que es de lo que estamos hablando, que es una economía de mercado perení, pliqui. En el primer caso del oikos, los intereses individuales, está la propiedad privada. Y en el segundo caso, que es la eclesia, los intereses colectivos, está representado por los intereses, la propiedad colectiva que pertenece en este caso al Estado, porque todos somos miembros del Estado, territorio, población, poder y derecho. Entonces, la propiedad privada, que ahora está siendo irrespetada en Chacoí por un senador de la ANR, un presidente de un partido de oposición y un grupo de empresarios que no son sujetos de la reforma agraria, es un paradigma jurídico de orden superpuesto a otro de orden económico. El paradigma jurídico es la libertad política y el paradigma económico es el capitalismo
que es el fundamento de la economía de mercado. Entonces, la base del capitalismo que nos libera del sistema feudal es la propiedad privada. Dejamos de ser vasallos de un señor feudal. Pea la tema, Ina. Si queremos entonces seguir siendo capitalistas, o si queremos comenzar a hacerlo, no podemos violar la propiedad privada, sea pública o sea privada. La propiedad es una institución canónica de la teología que hoy yo le llamo neoliberal de mercado. Y el Paraguay, así como se ven, así como yo veo las cosas, es una sociedad casi soviética. Después nos quieren acusar a nosotros de socialistas comunistas. Ellos son los comunistas, los soviéticos, que tienen rachas, así como tenía Gorbachev, Nikita Khrushchev, ¿verdad? Alrededor de los lagos, de los ríos, del Volga, en las montañas, allá en Rusia. Ellos tenían dachas, que son casas majestuosas, vea el comunismo. Y esas dachas eran del Estado, pero ellos lo usaban en beneficio propio. Vean con el comunismo. Entonces, si así vamos a considerar, estos son los comunistas que violan la esencia de la economía de mercado, porque no respetan los principios de lo que es una economía de mercado. Veamos algunas anomalías. Muchos de los que invadieron las tierras duplicaron también documentos. En Paraguay hay 650.000 kilómetros cuadrados, cuando que en realidad hay 406.000 nomás según el Instituto Geográfico Militar. Vean la caos del proceso de capitalismo de mercado. Los empobrecidos tampoco respetan. No estoy hablando solo de los enriquecidos. Porque recuerdan documentos y hay terreno. Viven en terrenos indocumentados. El intendente, para explotarle y sacarle el voto, le da nomás un terreno municipal, sea en zona urbana o sea en zona rural, en las ciudades del Paraguay. Es lo que dice Hernando de Soto, el capital muerto, dice en el misterio del capital. Porque dice el campesino maravilloso, o sea, ya bota la documento, haga mi hijo o mi nieto, ellos que documenten su becuera y provecho tajina. Dice, él no tiene la más pálida idea, haga pobrecito, de que si él documenta, titula esa tierra, él podría adquirir un crédito de una cooperativa, podría abrir una panadería, etc. Y puede multiplicar ese capital si lo tuviera documentado. Entonces, no solamente los enriquecidos están violando el concepto de la propiedad privada documentada, sino que también la gente empobrecida. En el caso de las 131 hectáreas, escribí yo, y sale mañana, lo que más me duele es que esté involucrada gente buena, cristiana de corte protestante, pero que está corrompida. Justo este caso explota en octubre, ahora que los cristianos rememoran a Martín Lutero, que hizo sus 95 tesis y las pegó en la catedral de Wittenberg, en una especie de posteo de Instagram, y en la tesis 26 él se oponía a lo que decía el Papa. Este monje alemán, él decía, en 1513 fue esto, él decía que el Papa dice que una moneda entraba en los cofres de la iglesia y en ese momento un alma ganaba la salvación elevándose a los cielos. No era necesario, la salvación es gratis, dijo Lutero, pero es la salvación, no los lotes de Villa Halle. Eso no es gratis, es pagar de lotes. O si no, ni siquiera estás de acuerdo con Lutero, le digo yo a mis hermanos evangélicos. La salvación es por gracia, dice la Biblia, y repito, pero no las tierras. O lee ahí la Biblia y ve. Entonces, hay que volver a la reforma, que es volver al estado original. Volver al estado original, pegar la reforma. Y esto es lamentable porque muchos son mis amigos, ¿verdad? Que están pasando un momento de tribulación, pero tranquilo, el momento dice que la tribulación produce paciencia. Así está escrito. Y también le puede despertar al Espíritu Santo para que te dé convicción de que estás pecando, de que hay justicia y de que hay también juicio. Hay que verle el lado positivo. Además, para finalizar, este tema de las tierras en el Chaco rememora, y enseguida vamos a ver cómo la gente come tierra en Paraguay. Hay un abogado, amigo también y analista económico, jurídico y político, que va a venir a explicarnos cómo le comieron tierras en Luque, cómo en Luque, oye, una tierra. Así como también estuve viendo que hay más de 8 millones de hectáreas que fueron dadas a título gratuito.
a un montón de jerarcas y empresarios en el siglo pasado, en la era del general presidente dictador. Hasta Somoza, que no sabía manejar una asada en ver la tierra, ¿verdad? Entonces, algunos me dicen que era legal. Bueno, pues ahí entramos en el dilema de Eichmann. Hay cosas que son legales. Eichmann mató, el nazi, mató a los judíos con decretos de Hitler. Era todo legal. Y Hitler ganó las elecciones en democracia. ¿Qué tal? Pero dice Jan Shapiro, mi profesor de Yale, dice, no, esto puede ser legal, pero no reviste ninguna legitimidad. Lo mismo digo yo. Podría haber sido legal, pero no es legítimo dar tierra a gente que no es sujeta o sujeto, como se dice, de la reforma agraria. Yo diría que con los 8 millones de hectáreas, y ya termino, nosotros podemos pagar la deuda externa. Vamos a venderle esa tierra, que paguen $5.000, ¿vale? A precio de Black Friday de esas tierras, baratos y navea, promoción, porque 10.000 lo está más o menos en muchas tierras que se han regalado en el Alto Paraná. Hemos dicho de 5.000 por 8 millones, son 40.000 millones, con 40.000 millones yo pago 16.000 millones de la deuda externa, que ya está en el 36% del PIB, y sobra unos 24.000 millones más o menos. Con eso pagamos todo el déficit infraestructural que tiene la ANDE, son 10.000 millones. Casas, que falta casa, enseguida ni Charlo a contarnos cuántas casas faltan en Paraguay, que más o menos casas sociales faltarían unos 6.000 millones de, ¿verdad? Hay déficit en agua y saneamiento, unos 4.000 millones, me decía la otra vez Charlo Garay, que va a estar también con nosotros, en agua y saneamiento solo en la región metropolitana de Asunción, y pagaríamos también el déficit de las casas, de las aulas, destechadas que hay en el sistema educativo nacional. Es decir, ya paga Paiteta Lañán de déficit si esa gente nos paga. Pero no tengo plata, me decir, no hay ningún problema. Si ellos firman los pagarés al Estado paraguayo, nosotros podemos securitizar esa deuda, va a comprar el mercado financiero, el sistema financiero internacional va a comprar, y con la garantía de esa misma estancia mal habida, nosotros podemos, vía Banco de Fomento o AFD, prestarle la plata a ellos, es decir, nos quedamos nomás ya con la plata como Estado, y ellos nos deben esa plata y nos pagan en 120 meses, como cualquiera compra un terreno 12 por 30 en las loteadoras, que hay en Paraguay, como la mayoría de los paraguayos hacemos. Dovalengo ya no está bien, así como vasito fruto, decía antes, nosotros no tenemos que permitir eso, o si no vamos a seguir en una economía feudal y nunca vamos a llegar a una economía de mercado, que es hacia donde debemos ir. Entonces, muchísimas gracias. No hagan zapping, porque ahora viene el doctor Eduardo Bernal y nos va a comentar un caso concreto de capitalismo sin capitalistas, capitalismo con señores feudales que se apropian indebidamente de tierras ajenas, y Gonzalo Charlo Garay nos va a complementar cuál es el caos que se cierne en el área metropolitana de Asunción, incluyendo la nueva Asunción detrás del puente en Chacoí, que está destruyendo los humedales en un proceso de urbanización que podemos llamar caótica. Volvemos en un minutito después del corte. Tengo tarjetas, tengo descuentos, tengo Continental. Pago con post, qué buen momento, tengo Continental. Y cuando pienso que no me alcanza, tengo Continental. Lindo momento, tengo
tengo descuento, tengo Continental. Qué gran momento, tengo descuento, tengo Continental. Viví grandes momentos, disfruta grandes descuentos. Solicita hoy mismo tu tarjeta de crédito Continental. Nosotros las yuyeras tenemos para todos los gustos. A algunos les gusta el mentaí, a otros les gusta el agrial. Acuatereí, perayo que peñemos en nivel. El famoso menta boldo, ¿verdad? El capi cedrón. A muchos les gusta con el mentaí y yo le preparo con curupí menta limón. Para los que nunca cambian, curupí tradicional. Curupí me regaló este puesto acá para estar cerca de los clientes. Hoy somos más de 50 yuyeras que contamos con nuestro carrito curupí. Gracias, curupí. Cierto, no tengo wifi. Sin conexión café, ahora con el pack WhatsApp ATR estás a 1000 y de estar siempre conectado. ¿Qué? 24 horas de WhatsApp por 1000 guaraníes. ATR, loco, WhatsApp siempre conectado por 1000 y en todos lados. Personal Flow, conéctate conmigo. Conexión total. Grandes beneficios en Farma Oliva con Banco Continental. Todos los martes, pagando con las tarjetas de crédito Continental, en todas las sucursales de Farma Oliva tenés 35% de ahorro, más 3 cuotas, sin intereses. Beneficio sujeto al límite de compra. Más información en bancontinental.com.py. Continental, inspirados en la grandeza paraguaya. Estamos de vuelta, muchas gracias a quienes son fieles a este programa que hemos dado a llamar Catalaxia. Catalaxia es la ciencia de los intercambios. Friedrich von Hayek decía que la economía es la catalaxia y la catalaxia es la ciencia de los intercambios, porque se ejecutan catalaxis, que son intercambios, ¿verdad? Entre oferta, demanda, etc., pero sin considerar el bien común, la economía de mercado. Y en el día de hoy tenemos la visita del doctor Eduardo Bernal, él es abogado, quien nos va a comentar un caso de intercambio, de compra y venta de bienes inmuebles, activos duros, sin que participe efectivamente el mercado con seguridad jurídica en el marco de la ley. Y al mismo tiempo, como ya es también costumbre, está conmigo mi compañero de camino y al mismo tiempo mi profesor de urbanismo, Gonzalo Chalo Garay. No le pago nomás las clases. Buenas noches, doctor Eduardo. Muy buenas noches, doctor Víctor Raúl Benítez, un gran y prestigioso economista que tiene nuestro país, que recuperó nuestro país realmente, porque estaba por otros países y finalmente está repartiendo sabiduría por acá. Buenas noches, arquitecto. Muchas gracias. Bueno, Eduardo Garay dice allá, pusieron mal el nombre. Eduardo Bernal, si pueden corregir, estoy acá controlando, control de calidad. Una catalaxia. Hicieron un intercambio, una catalaxia, intercambio de nombre. Acá a mi izquierda, más cercano, mi compañero de camino, ¿verdad? Gonzalo Garay, arquitecto, urbanista. Y un poquito más al lado, mi amigo también compañero de camino, mi profesor de ciencias jurídicas,
Eduardo Bernal. Buenas noches, Chalo. Buenas noches, un gusto estar acá otra vez. Bueno, como siempre. Acá vinimos hoy a conversar sobre el desarrollo urbano, el proceso de urbanización, que posiblemente es el más importante de los procesos en donde hoy se está desarrollando la democracia paraguaya. O sea, la democracia paraguaya tiene como más importante desafío hoy la urbanización. Y dentro de la urbanización, el imperio de la ley es fundamental. ¿Y para qué? Para dar previsibilidad a los actores económicos, ¿verdad? Entonces yo le pregunto a Eduardo, al doctor Eduardo, si me puede dar un ejemplo práctico de cómo está funcionando el imperio de la ley, que debe dar previsibilidad a los actores económicos que arriesgan adquiriendo activos duros, como son los bienes inmuebles, más aún ahora con gran cantidad de argentinos y sobre todo uruguayos que están invirtiendo en el Paraguay. ¿Y cuál es el caso que a él le ocupa y le preocupa en este momento, Eduardo? Muchas gracias, doctor, por este espacio. Preocupado realmente por una situación que ya cobró estado público en su momento. Entonces podemos hablar. Pero, claro, podemos hablar, podemos inclusive mencionar nombres, pero más preocupado aún por el desenlace que pretende tener esta causa judicial, que se inicia de la siguiente manera. Un ciudadano español, un joven, hereda una propiedad, le deja a su papá, el famoso médico Sopeña, doctor Sopeña, el que patentó el DIU, el dispositivo intrauterino. Es un innovador. Es un innovador. En su momento vino a Paraguay y se enamoró de una propiedad, unas 5 hectáreas en Luque. Esa casa perteneció a Bernardo de Velasco. Posteriormente fue la quinta de José Patricio Guyari, queda en el kilómetro 12 de Luque. José P. Guyari tomaba el tren, salía del palacio y paraba en el kilómetro 12 de Luque y iba caminando hasta su casa quinta. Esa casa quinta compró este español. Una casa que el dormitorio tenía madera de cedro, de trébol de piso a techo, totalmente forrado. Una belleza, una cosa impresionante. Se reunían los políticos. Se reunían los políticos. Tengo fotos de Eduardo Nakayama que me las mostró. Mandó plantar 50 árboles de trébol. Wow. Que fueron totalmente taladas, robadas. Eso, trébol. Esas plantas. Esas plantas. Resulta que el heredero de esta propiedad me llama un día y me dice, me están desalojando de mi casa. Yo le digo, bueno, ¿no te pueden desalojar así de palabra nomás? ¿Hay una orden judicial? Sí, me manda la foto de la orden judicial. Yo en vez de ir a apoyarle a él, porque no tenía nada que hacer como abogado, presenciar un desalojo, entonces me voy directamente, me constituyo ante el juzgado de donde emanó la orden judicial de desalojo. Y me encuentro que el expediente no existe. No hay orden de desalojo. Estaba la orden de desalojo original, pero no estaba el expediente. Entonces yo no podía saber si la persona que estaba haciendo el desalojo, en qué carácter estaba haciendo el desalojo. Claro. Automáticamente hago una denuncia penal en el juzgado de Luque. La fiscal, debo mencionar su nombre porque las cosas buenas hay que decir, así como se mencionan las cosas malas, también hay que decir las cosas buenas. Claro. Sandra Ledesma, Sofía Galeano y el doctor Ledesma, fiscales de Luque, actúan al momento. Piden una orden de allanamiento, allanan la vivienda, le apresan a los guardias y esa misma madrugada allanamos la vivienda de la altuaria que firmó esa orden de desalojo. Y en la casa de la altuaria encontramos órdenes de desalojo firmadas en blanco. Orden de secuestro firmados en blanco. Era cuestión de llenar el nombre, la chapa del auto, la marca y te secuestraban tu auto. Totalmente todos fueron incautados, pero existía con la firma de la jueza y la firma de la altuaria. Eso se usó para hacer el desalojo de esta vivienda, este español. Posteriormente allanamos el juzgado, donde estaba la jueza en su despacho, ¿verdad? Y me encuentro que la jueza ya había fallecido. Revisamos el libro de entrada judicial, porque se anotan en el expediente judicial, se anota, cuando alguien hace una demanda, anotan en un libro
no existía en el libro ningún tipo de expediente relativo a ese desalojo, ni a la razón del por qué habrían hecho el ¿Y en los desalojo. sistemas informáticos, doctor? Bueno, se allanó también sección estadística de la Corte. Y ahí sí que nos encontramos que nunca jamás ingresó ni tasa judicial, ni expediente judicial relacionado a desalojo, ni venta, ni compraventa, nada relativo a esa propiedad. Es decir, para resumir el caso, con toda la serie de allanamientos y con toda la serie de actuaciones que se hizo, se descubrió que un grupo de abogados, la ex abogada de este español estaba metida en este tema. Le entregó. Ella descubrió cómo se movía este español, entonces hicieron una sentencia judicial por la cual se ordena la transferencia del inmueble sin que haya expediente. Claro. Mandaron al registro de la propiedad. Entró ese expediente. Transfirieron ese expediente a nombre de Emma Nilsa Turó Martínez. Y Emma Nilsa Turó Martínez le vendió a una sociedad anónima. Esa sociedad anónima sacó plata del banco, metieron en un fideicomiso y hoy la propiedad está en un fideicomiso. Se vendió en $1.500.000, todo con orden judicial falsa. ¿Y por qué esto es grave? Es un asalto. Esto es realmente lo peor que le puede pasar. ¿Y el registro no tiene que hacer los controles correspondientes? Pasa que le vino al registro un oficio judicial y una orden judicial de transferencia. Pero cuando uno quiere transferir una propiedad, hasta te exigen análisis de próstata. Bueno, y acá no se hizo ese análisis, arquitecto. No se hizo. ¿De qué fue pasado por alto. Sí, ¿Por entre qué otras cosas. ¿Sabe por qué fue pasado por alto? Porque en los teléfonos incautados también se detectó la influencia de un ex ministro de la Corte que estaba comandando y cualquier traba que había se liberaba a telefonazo limpio y a platazo limpio. Acordemos que eso no se ajusta demasiado al Estado de Derecho. Claro, correcto. Eso lo estamos hablando. Correcto. ¿Qué pasó? Ahora la fiscal de nombre Estefanía González. O sea, ni siquiera es un prevaricato, es una falsificación de una cuestión que no existió nunca. Para esta fiscal... La nueva, Estefanía González se llama. Sí. Ahora pide el sobreseimiento definitivo de todos los que estaban imputados. A quienes vos le denunciamos. Los denunciaste. Porque para ella no es delito eso. No es delito que no exista el expediente. No es delito que se haya adulterado el libro. No es delito que la inexistencia total de un expediente donde obre ahí la razón por la cual se transfirió la propiedad. Pero en prevaricato. No, esta fiscal debe ir presa, no porque solamente es delito. destituida. No, porque es delito. El otro no existía. Claro. Yo soy arquitecto, no soy abogado, pero conozco algo de derecho. Eso ya se llama prevaricato. ¿Es así? El que estás diciendo. No solamente prevaricato, forma parte de la gavilla. Bueno, obvio, pero yo soy muy fino. De uso y producción de documentos públicos de contenido falso. Para la fiscal eso no es delito. Para no hacer peritaje del supuesto expediente que no existe luego, el abogado de nombre Fernando Canilla denuncia que se le robó el expediente. El abogado dice, no, yo tengo el expediente original, pero se me robó, y hace la denuncia en la comisaría de Fernando Lamora. Se allanó la comisaría de Fernando Lamora y se encontró que en esa acta número 311 se había denunciado el extravío de una chapa, y sobre esa denuncia hicieron constar la denuncia de que a él se le robó un expediente que no existe luego. Para la fiscal no es delito eso. No investigó absolutamente nada, no investigó el cuaderno que fue adulterado, no investigó la denuncia de supuesto robo de expediente, no investigó, no le llamó la atención a Estefanía González que no exista luego expediente según el sistema judicial de la Corte. No se pagó tasa judicial. No, ella sencillamente hizo un peritaje de la firma de la jueza fallecida y dijo, no, es la firma de la jueza fallecida. Correcto, no hay problema con eso. Y el expediente, la existencia en sí de un expediente judicial. Y de esta manera transfirieron 4,5 hectáreas de Luque que fue vendida en $1.500.000. Por lo que yo estoy viendo, esto confirma esa hipótesis del comentario en el cual yo había iniciado.
hoy el programa, en el sentido de que no existe una economía de mercado dentro de un marco, porque el mercado pues es, al final de cuentas, es un marco en donde vienen dos egoístas y se quieren joder. Pero hay dos cuestiones que evita, dice el profesor James Buchanan, Premio Nobel de Economía, 1986, dice que no le puede joder tanto a el productor o el comprador, porque si sube demasiado el precio, no le va a comprar y no le puede querer pagar tan poco, porque si el precio es muy bajo, no le va a vender. Entonces dice que llegan a un acuerdo, pero tiene que haber un sheriff, que es el tercero. Dice que hay dos actores, el que quiere vender, el que quiere comprar, y el sheriff. Entonces el mercado tiene que tener un sheriff que garantice que el pacto que ellos hicieron es legal, que se fue la plata y que este es el propietario verdadero y que este es el comprador verdadero y que hubo la catalaxis y ese juez garantiza con un documento que tiene que ser, el Poder Judicial tiene que garantizar eso. Charlo, casos como estos vos ya viste caos que hay en el sistema inmobiliario. Pero sin duda es un drama tener que vender, en la mayoría de los casos, no en todo, una propiedad. Está ahí la Secretaría Nacional de Catastro y está registros públicos, y preguntarle a los escribanos. Invita a un escribano, te va a contar lo que son, lo que es ese ámbito, además de la burocracia, además de los tiempos tremendos que te lleva a hacer una transferencia, una cosa que tiene que ser automática hoy día, con la informática, con todo, no es posible, ¿no? Y encima, después si viene alguien y te mete no manejo los términos jurídicos, pero te mete ahí una artimaña, entonces ya sale observado tu certificado de dominio. Eso no es así. Certificado de dominio se llama. O me va a comprar a mí un departamento, certificado de dominio. Alguien vino y metió ahí y sale observado. Y cuando sale observado, entonces no podemos llegar al acuerdo. La escribana no se puede firmar porque tiene eso. Y ahí empezamos a ver de que se saque ese asunto que metieron, y muchas veces es chantaje, muchas veces, la mayoría de las veces es mentira, porque puede ser también un reclamo justo, ¿verdad? Claro que puede ser justo. Que vos estás vendiendo algo que no corresponde, pero claro, la mayoría de las veces, no, eso. Preguntarle a los desarrolladores inmobiliarios para llegar al título del departamento es un drama. Tenés que firmar, y para vender no podés vender, y no podés hipotecar. Al comprador que compró un pozo, vos no le podés transferir, son contratos privados, una cantidad de mecanismos que eso se tiene que resolver. Y bueno, todos sabemos el ámbito del mundo de la seguridad jurídica en la que nos movemos, o sea, de la absoluta falta de seguridad jurídica, y eso empieza en el Poder Judicial. ¿Empieza también cuando ya estás loteando o empieza también cuando estás fraccionando cuentas corrientes catastrales en los edificios? ¿O empieza cuando te permiten construir un edificio donde el plan regulador no te permite? Sí. ¿O no hay eso? Sí hay, pero creo que eso hay cada día menos, ¿verdad? Ese no es el principal problema. El principal problema está en toda la tramitación que tenés que hacer, en toda la burocracia y en todo este tipo de cuestiones que te pueden surgir ahí con absoluta mala fe la mayoría de las veces. En este caso esto es una cosa, no sé cómo llamarlo, esto ya es estafa, ya no sé cómo se califica esto, eso ya no sé, pero hay muchísimos casos y te paran una venta y te pararon, viejo, y te paran y no podés hacer la venta. Entonces mucha gente agarra y va y trata de solucionar y da dineros y etcétera al que metió esa traba, por ejemplo, que es un chantaje. Y bueno, pero si no, quién sabe, te quedas sin hacer el negocio. Claro. Doctor Eduardo, ¿y qué pasó del joven Sopeña? Lamentable, qué buena pregunta. Lo que pasa es que un grupo de personas, cuando él empezó a denunciar esto... Porque yo ya leí en la prensa, por eso te pregunto. Sí. Empezaron a perseguirle, un grupo de gente se fue, allanó su casa,
le pegaron, y él tiene miedo, tiene 27 años. Le pegaron, Físicamente. Físicamente le pegaron. Primero le desalojaron, le comieron, le robaron la casa que le dejó su papá de 4,5 hectáreas en Luque. Le dejaron en la calle. Su propia ex abogada fue la que le estafó. Él se dio cuenta, se enteró de que todo su equipo jurídico estuvo metido en este fraude colosal por el cual usaron su documento para sacarle la propiedad. Y se sintió tan mal se sintió, que se fue a pedir refugio, asilo político en el Brasil. Huyó. Y huyó. Y esa es la seguridad jurídica. Y Brasil le dio la categoría de asilado, de perseguido político. Con la amnistía adentro. Con amnistía dentro de Brasil. Yo tengo el documento emitido por la Casa Civil del gobierno brasileño, de la República del Brasil. Así y es. atienda una cosa más. Sí. Él fue citado en un juicio. Pues le tendieron una trampa. Le citaron en un juicio. Entonces yo me voy y presento ese documento y le digo, señor juez, él no puede asistir a este juicio porque él tiene la categoría de asilo político. ¿Sabe qué me dice el juez? Este documento tiene que venir consularizado por Cancillería para que yo pueda recibir, me dice. Yo le digo, perdone, doctora, le digo. Esto, usted sabe lo que es la apostilla de la Haya. Apostilla. La apostilla Está todo apostillado ya. Ya dejó de lado, ese es un tema del siglo pasado, ese tema de venir por la valija consular y... No, me dice, yo necesito que venga... Imagínense, tiene que venir. La Casa Civil de Brasil tiene que mandar a Brasilia. Brasilia tiene que mandar a la Embajada Brasileña, paraguaya en Brasilia. La Embajada Brasileña tiene que mandar a la Cancillería. Eso ya se evitó con la apostilla de la Haya. No me reconoció y le decretaron la captura a este muchacho. Y está así. Y está con orden de captura porque un juez no reconoce la apostilla de la Haya. Imagínense. Una vergüenza. ¿Yo cómo le explico al gobierno brasilero que una jueza no reconoce la apostilla de la Haya? ¿Quiere decir que están todos confabulados? Acá hay plata. Hay plata. Y lo que más me duele, porque yo también fui catedrático, 20 años enseñé en la Universidad Nacional, es que a mis contrapartes, en este juicio le veo dando cátedra. Enseña también. Enseña también. ¿Y con qué cara me van a enseñar si todo a platazo limpio? No se hace cátedra de esta manera. Por lo menos hubieran hecho de una manera mucho más fina, donde uno queda al arbitrio de la interpretación jurídica, de decir, no, pero esto se puede entender de esta manera. Acá no existe expediente y con una inexistencia de expediente transfirieron una propiedad. Punto. Le escuché la semana pasada y antepasada, Chalo y doctor Eduardo, a el señor fiscal. Nuevo es el señor. ¿Cómo es el nombre? Emiliano Rolón. Emiliano Rolón. Después le escuché al director del DENIT, Oscar Orué. Después le escucho a tres le escuché. No recuerdo quién es el tercero, pero enseguida me vendrá a la memoria. Primero dice el fiscal, le dice a Santula, u otro, que no recuerdo, pero era del grupo este, le dice, ¿y cómo van a hacer? Porque ustedes pidieron una ampliación presupuestaria que no le salió ahora. ¿Y cómo harán con los casos? Porque él decía, me faltan recursos financieros para financiar recursos humanos y tecnológicos de manera de investigar y perseguir todas las causas. Y entonces él se confiesa y dice, solo el 30% de las causas voy a poder trabajarlas, dice. Voy a poder investigar. Y el resto, en francés, y ahora veo que en Paraguay también se dice hule. Polietileno. Bueno, fíjate, o sea que él abdicó. Después le escucho al señor que tiene que proteger las industrias, entre ellas la de mi esposa, para evitar el contrabando, y la de los parientes. La caridad comienza por Casa Tañedemí y ABI. Y muchos otros empresarios que se quejan. Le he visto al expresidente de los submercadistas, Alberto Sirowski, creo que es la bebida, Zborowski.
que dice, bueno, aleluya ahora, y le felicito a Alberto por su idea, dice, aleluya ahora, dice, tenemos que industrializarnos, porque ya que Argentina anda tan mal y puede ser que de repente haya un cambio allá, y si los productos son muy caros en Argentina, pues consumamos lo que el Paraguay produce. Y me levanté y le aplaudí a Alberto, de paso le saludo. Esos son la gente patriota, vamos a consumir también productos nacionales, ¿verdad? Pero no está protegido ni Alberto, ni los que vamos a producir los productos para Alberto, porque se declara que abdica Oscar Uribé y dice, bueno, yo antes, luego ya no podía combatir el contrabando, le apretó por la prensa. Y ahora le dice, ahora ya voy a poder combatir, porque me acaban de autorizar de que voy a poder combatir. Antes yo no tenía apoyo ni de la policía, ni del Palacio de López. Ahí le tiró un exocet al expresidente. Fíjate, Oscar, pues yo tengo grabado. Después yo me enteré que no está más en las redes sociales. Entonces, menos mal, yo hice print de pantalla y grabé su cosa, porque también no sé qué pasó. Bueno, entonces yo veo que, número uno, el fiscal abdicó en el 70% de su responsabilidad. Y desde ahora recién, el que debe proteger el contrabando y debe cobrar los impuestos, dice que va a empezar a hacer. Y me desmoralizó. Espera que ya lo voy a terminar el tercero. Sí. Y el Contralor de la República, que es el tercero, dice, cuando salta este tema del IPS, dice, bueno, yo tengo que reconocer luego que yo tengo acá documentos que prueban que en el IPS se roba, se malgasta y se protegen entre todos. ¡Ey, min de bárbaro! Entonces ya el Contralor dice eso. El que tiene que cobrar impuestos dice aquello, y me acaba de renunciar mi fiscal, que es representante de la sociedad ante los delitos, ¿verdad? Y me recuerdo otra vez de mi profesor Jan Shapiro y de otros profesores, yo estuve en el Brasil, de Oscar Arias, también me recordé, y entonces concluyo lo siguiente. El poder en el Estado paraguayo es ilegítimo, en la perspectiva de las ciencias políticas, porque no nos dan los bienes públicos por los cuales le hemos votado y por los cuales, entre paréntesis, si mañana vence mi IVA, le voy a tener que pagar los impuestos. Sí. Y dice Jan Shapiro, porque la pregunta ¿es legítimo el poder en el Estado? Y con eso Jan Shapiro tira 5 teorías. La primera es el utilitarismo de Jeremías Bentham. Dice, si el Estado te da bienes públicos, ejemplo, agua, luz, educación y salud, es legítimo. El utilitarismo del hedonista, Jeremías Bentham, el padre, uno de los padres de la economía. Después está Locke, Rousseau, Montesquieu y Thomas Hobbes, los contractualistas, dicen, el contrato social legitima el poder del Estado. Yo mañana tengo que irme a cumplir con mi contrato social, a pagar impuestos o a pagar el contrato social. En Paraguay hay una evasión enorme, hay una economía informal de 21,2 mil millones de dólares, que es la mitad del PIB, que siguen dando por el contrato social a Paraguay. Eso lo digo yo como a sacarle ese diploma, soy doctor de ciencias políticas. Después está, en tercer lugar, dice, yo creo que allí estamos, el antiiluminismo de Burke, que dice, es hereditario, los reyes tienen poder porque es el hijo de otro rey. ¿Verdad? La tradición, entonces se heredan cargos en aduanas, eso acá en Paraguay, ese es el poder, imagínate. En la municipalidad de Asunción los cargos son hereditarios. Y cuadacero, bueno, por si de repente querés entrar a trabajar ahí, ya le dejas a tu hijo. Ese es el antiiluminismo. Después está la democracia, que dice que el poder del Estado está justificado en tanto y en cuanto que los votos reflejan los intereses de la mayoría. Dice. Entonces hay representatividad, los que más necesitan y tienen más intereses están representados en la democracia. Y no me recuerdo cuál, hay otro más que enseguida me recordar. Entonces, moral de la historia, si 3 hombres públicos, ¿verdad? Me vienen a decir... No, pero muchos más te pueden decir. Disculpame que te interrumpa, Víctor. Muchos más te pueden decir. Decime, a mí me gusta mucho la teoría. Pues no teoría, pero me hablaste de Montesquieu, me hablaste de teoría. No. Me hablaste de Locke, me hablaste de... Bueno, está muy bien todo eso. Ahora, ¿qué podemos hacer? Y bueno, ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer como Milei,
Claro, Y y es una- podemos este se está programa, incubando mi ley en Paraguay. este programa podemos extender 9, 10 horas y vamos a seguir contando casos y Tenemos casos todavía y tiempo. casos, y el doctor va a contar más casos también de aberraciones, pero espera un poco, está bien. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? La nación es una construcción colectiva de todos los días. La nación no nace en una fecha, en 14 y 15 de mayo. O puede nacer ahí, pero la nación hay que construir. Es un plebiscito a diario. Es una construcción colectiva de todos los días. Y está el sector público, la polis, y está la sociedad, la civis. Y está el territorio que es podemos llamarla la urbis, ¿verdad? Entonces, tiene que haber un contrapeso, por eso se habla de capital social. Listo, el sector público, esto. ¿Quién creó ese sector público? ¿De dónde salió? Salió de la sociedad. Nosotros somos. ¿De dónde salieron los políticos? Salieron de la sociedad. Entonces hay que comenzar a hacer una reconstrucción de lo que es la república, y ahí hay diversos roles, ahí hay diversas responsabilidades, ahí hay diversas iniciativas deberían haber. Justamente yo creo que con el nuevo gobierno, escrito yo en 5 días, que nadie leyó por supuesto, pero no importa, uno escribe para uno nomás, que justamente hablo del proyecto Paraguay, y digo que ahora hay una oportunidad, debería ser una iniciativa del Poder Ejecutivo, de una convocatoria amplia a las organizaciones de la sociedad, porque el pueblo o la sociedad no tienen ni celular, ni tienen Twitter, ni tienen nada. Ahora, las organizaciones de la sociedad sí tienen una estructura, tienen unos representantes y tienen un mail o un teléfono. ¿Vos querés llevar una democracia más participativa? No, yo lo que quiero hacer es justamente, yo creo absolutamente en el pacto social, pero el pacto social hay que convertirlo en cosa escrita. Entonces, así se va haciendo. Entonces, lo que yo creo que el Paraguay necesita, y siempre hablo de Corea, estarán cansados de escucharme, ya que en el año 70 Corea estaba más atrasada que el Paraguay. Y hoy lo que es Corea. Pero no fue por un milagro, y tampoco encontraron petróleo. Y tienen un territorio desastroso. Creo que el 70% del territorio es montaña árida. Y tienen el Corea del Norte ahí al lado amenazándole. Y lo que son hoy, algo hicieron bien, y como ellos otras cosas, otros países hicieron bien. Lo que hicieron bien es que se pusieron de acuerdo en un proyecto de país. Bueno, vamos a hacer ese proyecto de país. Vamos a tomar el Plan Nacional de Desarrollo que se hizo hace varios gobiernos, se hizo. Vamos a tomar, pero vamos a actualizarlo. Vamos a interesarle a la gente, vamos a interesarle a las diferentes organizaciones sociales, gremiales, empresariales, académicas, en todo esto. Y vamos a ir corrigiendo las cosas. Porque como te digo, podemos hablar 8 horas, no nos va a alcanzar. No, yo quiero hablar mucho. Para hablar de todos los defectos, de todas los pasivos que existen, de todas las barbaridades que se hacen en el sector público. Pero yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es ir haciendo propuestas. Bueno, una propuesta concreta es ponernos de acuerdo en hacer un proyecto país. Con 500 puntos van a aparecer, pero vamos a ponernos de acuerdo en los 3 primeros, en los 4 primeros. La modernización del Estado será uno, la modernización del Poder Judicial será otro, no sé si serán, pero así se va haciendo, se va en base a la participación, en base a acuerdo, en base a compromiso, y así se va construyendo, porque si no podemos seguir horas hablando de todas las barbaridades y atrocidades que suceden en nuestro país y en nuestras instituciones. Doctor. Complementando lo que dijo el arquitecto, hay que mirar un poco también la calidad de la gestión. Normalmente ponemos a un delantero en el arco, a un mediocampista ponemos como delantero. ¿Qué quiero decir con esto? Fulano de tal va a ser ministro de Salud Pública. Él es un excelente traumatólogo, buenísimo como médico. Un ministro de Salud Pública jamás atiende a un paciente. No tiene nada que ver que sea... Muy bien. Yo no quiero luego que el ministro de Salud sea médico, para comenzar. Tiene que ser un administrador de empresa. Porque el ministro de Salud lo que menos administra es la salud. Administra recursos. Muy bien. Entonces no puede un ministro de Salud entender una cuestión para la cual el tipo no está capacitado. Complementando lo que dijo el fiscal general del Estado. El fiscal general del Estado habla de recursos. Él no está capacitado para hablar de recursos. Él toda su vida entendió expediente. Y en un expediente
No se habla de recursos ni de administración, ni de cómo administrar el cuantioso recurso que tiene una unidad del Ministerio Público. Él no tiene experiencia administrativa y sin embargo es fiscal general del Estado. Un presidente de la Corte, los ministros de la Corte tienen que construir sedes del Poder Judicial y le llegan los planos a un ministro de Corte, el tipo doctor en Derecho, capacitado toda su vida para no entender. Nada, pero el presupuesto entiende. Tiene que entender de presupuesto, nunca en su vida, No, pues, entiende. ¿verdad? Nosotros los abogados, pues lo que ganamos le damos a Nuestra Señora y Nuestra Señora la que administra, ¿verdad? Bueno, entonces un ministro de Corte tiene que entender de presupuesto, tiene que entender de edificio, tiene que entender de UOC, de contrataciones públicas, no está capacitado para eso. Un ministro de Educación dice, no, él es un excelente formador, dice. ¿Cuándo un ministro de Educación intervino en la educación, en la currícula? Pero hay una cosa, doctor, te interrumpo, está bien lo que decís, pero hay una cuestión. Todas estas instituciones, estas organizaciones tienen un organigrama y tienen una estructura. Yo no puedo ser Leonardo da Vinci, pero yo tengo una dirección de administración y finanzas, claro, yo tengo una UOC, yo tengo una dirección dependiendo de cuál sea la cosa. Claro, entonces se supone que tengo que poner gente idónea en eso, entonces yo le escucho, ¿verdad? Entonces yo tomo yo ministro, o yo el que estoy en la jerarquía más alta, yo tomo las decisiones, ¿verdad? Correcto. Pero en base a información, Suponete que vos información técnica, en base a información confiable. Claro, suponete que vos tengas un problema judicial. Sí. Vos sos arquitecto, tenés una unidad enorme y hay un problema judicial. Sí. Y yo vengo y te digo, arquitecto, acá la solución es, no hay que demandar, vamos a esperar nomás. Y el doctor Víctor Raúl Benítez te dice, no, acá hay que demandar. Vos tenés que tomar la decisión. ¿Vos estás capacitado para tomar la decisión? Voy a tomar en base si yo... Sí, pero no estamos hablando si vas a tomar o no, estamos hablando si tenés la capacidad o no. No, pero tengo que confiar en la persona que me está diciendo. Y es lo que le pasa al ministro de Salud. Bueno, le dice, hay que construir. Yo, por ejemplo, no quiero más que se haya centro de salud. Te da una idea, a lo mejor una locura es lo que digo. ¿Cuál es? Yo no quiero más que se haga centro de salud. Yo quiero que se compre 5 helicópteros. Sí, eso ya dijeron muchos. Y que a todos los pacientes se les movilice un helicóptero. Y que haya grandes centros en algunos lugares nomás. Claro, y ese helicóptero va a servir para la ambulancia, la policía y los bomberos. Es mucho más barato mantener un helicóptero que mantener un hospital distrital. 2 a 3 millones de dólares al año cuesta mantener un hospital distrital, al año. Sí. Y encima es deficitario el servicio. Sí. Pero allí luego tenemos que entender que la salud en Paraguay es muy hospitalocéntrica, cuando que la salud tiene que ser preventiva, con APS. Pero podemos hablar de eso otros días. Bueno, eso tiene que ver con un proyecto. Con un proyecto de país, que es lo que él dice. Un proyecto de país tiene un proyecto de reforma sanitaria, un proyecto de reforma educativa, un proyecto en los distintos temas. Entonces se supone que hay que elaborar esos proyectos con la participación de los actores, pero con un alto componente técnico de los que sí saben de ese tema. Entonces se discute, se llega a acuerdos, etcétera, y se saca un proyecto viable y se gestiona ese proyecto y se tienen los elementos para poder gestionar ese proyecto. Claro. Yo quiero preguntarle al doctor Eduardo si este caso es es un caso con esta administración fiscal actual o es con otra anterior. Porque la persona que se retiró tuvo 1 o 2 intentos de juicio político y no han prosperado, y tuvo muchas reclamaciones con respecto a la calidad de su gestión. ¿Cómo viene la mano ahí, doctor, del caso que tú acabas de comentarnos? El caso Sopeña nace con la administración de la doctora Sandra Quiñones, la anterior fiscal. La anterior fiscal. Este es un caso para que la fiscalía se luzca ante la ciudadanía castigando a una rosca mafiosa que activa hace tiempo ya con este mismo modo operandi. No es la primera vez que esta rosca hace esto mismo. ¿Y quiénes forman parte de esa rosca? Y capturamos ya ex ministro de corte, fiscales y un grupo importante de abogados. Sí. O sea, son colegas tuyos. Así mismo. Y se dedican entonces a fraguar documentos y de esa manera apropiarse de activos duros. Correcto.
Así que mismo. son inmuebles. Así Generalmente inmuebles o también de otro tipo de empresas, campos. Los casos que me llegaron a conocimiento a raíz de la publicación de todo esto fueron inmuebles. Inmuebles. Es decir, encima que tenemos luego un catastro de 2 y de 3 pisos, nosotros también tenemos gente que hace un caos mayor en ese guarará, genera un mayor caos, y son abogados. Así mismo, correcto. Después quiero hablar de los abogados. Hay un tema muy sencillo. El problema no es la corrupción. Corruptos hay en todos lados del mundo. El problema es la impunidad. Y bueno. El problema es la impunidad. Y bueno, como, no hay consecuencias. Como sociedad, como sociedad tenemos que movilizarnos, tenemos que organizarnos, que no haya la impunidad. Y estamos haciendo existe, ahora nuestra parte. y bueno, un granito de arena. Entonces, así es, el problema es la impunidad. El problema es claro. Corruptos va en todos lados. Y además es muy sencillo. ¿Por qué Corea está donde está? ¿Y por qué nosotros estamos donde estamos? Porque la corrupción es hija de la impunidad y madre de la miseria. Así es sencillo. Y del subdesarrollo. Un señor de apellido Moreno Ocampo, ¿Sí? Fiscal argentino. Sí. ¿Quién es? Fiscal argentino. Sí, sí. Y también tiene programas periodísticos y escribe y etcétera. Sí. Sí. Él dice que, no acuerdo nomás su nombre ahora, la corrupción, usando una fórmula de Robert Klitgard, de la Universidad de Harvard, dice que la corrupción, haciendo un análisis algebraico, Chalo, C es igual a monopolio del poder más impunidad menos transparencia. Ergo, el excesivo monopolio del poder, ganamos las elecciones y ganamos todo. Y no hay luego accountability, no hay luego oposición, control. Entonces, a mayor monopolio del poder, segundo miembro de la ecuación, en el primer miembro la corrupción directamente proporcional o yupi. ¿Verdad? Por ahí, a ver. Después dice, más impunidad. O sea, le estoy dando la razón a Chalo. A mayor impunidad, mayor corrupción. Una fórmula álgebra, Baldor. Este es el primer curso en el colegio. Y menos es inversamente proporcional, menos transparencia. Entonces, a mayor transparencia, menor corrupción. Entonces, esto que estamos haciendo trabaja en el tercero de los elementos del segundo miembro de esta ecuación. Dice, a mayor transparencia. Cuando las cosas se hacen en secreto y no se saben, por eso es importante lo que vos estás haciendo, ¿verdad? Menor corrupción. En segundo lugar, mayor corrupción. Y cuando más se sabe, menor corrupción. Y la impunidad, y en el Paraguay hay mucha impunidad, ¿verdad? Y hay mucho monopolio del poder por la democracia. Pero hay algo más, ya que a mí me gustan ver las ecuaciones. Entonces, ¿cómo piensa el corrupto? Hablando de la impunidad. Este Moreno creo que hizo esta ecuación, dice, aceptaré la coima, dice el corrupto. Entonces pone la coima en el primer grado de la ecuación. Si su valor en plata más el castigo por violar las normas, por la probabilidad de que me pillen, que es muy baja. El castigo puede ser así, pero la probabilidad puede ser así mismo. Más el prestigio que la sociedad le da a ser íntegro. O sea, la plata que voy a recibir es mayor que el castigo, el prestigio moral o, ¿cómo se llama ese que por la posibilidad? ¿Cómo se llama? O el scratch. Sí, el valor del scratch. Estamos haciendo ya una cuestión también de valoración de la reputación de la persona. Entonces, en Paraguay el scratch ni fu ni fa. El valor de la punición, N años de cárcel, por la probabilidad de que se te condene, la de coima, entonces siempre el tipo acepta la coima. Y siempre los perros se corrompen, porque no hay castigo moral, no hay escrache, bueno, se valora poco. Pátame nacional y Cleto. Perdón, Cleto y un amigo, Chalo. El valor de ser íntegro, no, ese es viro ese. El íntegro es viro, vean, último viro.
Va, es para querer echarlo de mi ecuación. No, está bien, Moreno Campos, me parece un tipo brillante, todo lo que quiera, pero se está olvidando de la sociedad, se está olvidando de lo que se hablando llama de la sociedad? Capital social, él se está olvidando del capital O sea, social. ya escrachada la calidad que tiene una sociedad, y el capital social está definido, tiene indicadores, una cantidad de cosas. Uno de los que ha, digamos, puesto, ¿no?, el inventor se llama Bernardo Klicksberg, y eso se instaló en el BIDI, etcétera, el capital social. Y es rara casualidad, los países con mayor capital social, con mayor calidad de sociedad, están mucho más desarrollados en todo sentido, no hablo de plata nomás, que los países que tienen bajo capital social. Y eso es construcción de ciudadanía. Y hay que hacerlo, no hay otro, estamos haciendo ahora? Yo no conozco otro camino. Bueno. ¿Entendés? Eso hay que hacerlo, no conozco otro camino para construir realmente una nación y para construir realmente una república. Pero plaguearnos no podemos plaguear. No plaguear, se va explicando y una técnicamente podemos citar, pero miles de casos pero bueno, vamos, listo, ok, esta es nuestra situación, ¿qué podemos hacer al respecto? Y con respecto a qué podemos hacer, la otra vez me dice un sociólogo amigo, que a lo mejor le traemos acá, Hugo Duarte. ¿Vos le conoces? Sí, claro. Me dice, Víctor, usted en la facultad de Derecho unos 10 años. Sí, son chistes. Pero No, eso es la exegética. Esa es mi ley. No, una realidad. Dice, ¿por qué? Dice, y allí es el preescolar del bandidaje. Espera, Ana, pero sé qué hacer, no, es que vamos a cerrar, profesor. Pero dice que allí es el caldo de cultivo del infierno. No es tan así. No es tan así. La impunidad. Bueno, y ahí está la impunidad, dice. Porque de allí, ya el pichón de corrupto ya gana luego su presidente del centro. Y después ya se va a jurado de enjuiciamiento. Hay muy buena gente. En la Facultad de Derecho hay muy buena gente. No. Eso me lo dijo él. Yo no conozco nada de derecho. No, hay crisis de la justicia. Hay crisis de los que ejercen la justicia. Los que tienen que ejercer la justicia. Bueno, ¿y cómo cambias eso? Porque vos tampoco no me das la fórmula del capital social, ¿entendés? 10 veces más grande. Esto es un buen inicio. Este es un buen inicio. La transparencia. Este es esta denuncia que estás haciendo. Un granito de arena. Pero te digo cómo se hace. Hay diferentes maneras de hacerlo. Vuelvo a decir, Corea tuvo un proyecto como han tenido otros países y se han encaminado, se han encolumnado a través de ese proyecto. Se pusieron de acuerdo. Que se va haciendo, se va revisando, se va acordando. Así se hace. De esa manera vos organizás y dirigís, conducís las energías que hay. Oye, el gremio tal hace tal cosita, y bueno, está bien, pero no alcanza. El otro gremio hace otra cosita suelta. No, vamos a traerle a todos los gremios, vamos a traerle a todas las organizaciones de la sociedad. Y entonces vamos a ver cuáles son los 3 primeros puntos que tenemos que hacer para empezar a cambiar a través de este proyecto Paraguay, que va a tener 500 puntos, pero vamos a empezar por 3. Entonces vos direccionás en un mismo sentido todas esas fuerzas, todas esas energías, todos esos conocimientos, todas esas iniciativas, todos esos proyectos. No existe viento propicio para aquel barco que no sabe a dónde quiere ir. Excelente. Séneca. Me dicen que Séneca era en Roma. Yo no hablé con Séneca, ¿verdad? En Grecia había Séneca. Pero yo no hablé con él, pero se le atribuye a él. Sí, no dije. No importa. ¿Y ese te contó de la voz? No, yo no hablé con él, por eso te digo. Me dijeron que él dijo. Ah, bueno. ¿Entendés? Está escrito. Claro, y si no... ¿A dónde para la nave que no sabe a dónde se quiere ir. Entonces, a través de un proyecto país, te pones de acuerdo, pues no viene de arriba así el proyecto. Puede ser hacia abajo. Se acuerda, ¿no? De arriba y de abajo. Tenemos un plan nacional de desarrollo. No es tan difícil. Bueno, pero tiene que surgir una iniciativa, ¿verdad? Tiene que surgir una iniciativa fuerte, que desde mi punto de vista, en este momento tiene que venir del Poder Ejecutivo Nacional, que está comenzando un gobierno. El señor presidente. Doctor, se está por ir nuestro tiempo. Se fue luego. Se fue ya. Y nosotros con Charlo tenemos un compromiso, está invitado también ahí abajo. Vamos a tomar una cervecita seguramente. Entonces,
¿Qué palabras finales podés contar, decirnos alrededor de este tema? Un mensaje para los ministros de Corte: cuando reciben este tipo de denuncias tienen que actuar de forma inmediata, porque este es el caldo de cultivo para que la sociedad se levante, y se levante mal, con rabia y con furia. Ya se creó el EPP justamente por... No quiero justificar pero el Estado se dio cuenta de la carencia total y la ausencia de Estado. Y hoy todos los candidatos a presidente de la República tienen una mirada hacia el norte. ¿Por qué? Por la existencia del EPP. Claro. Ahora, la infiltración de este tipo de hechos de corrupción debe ser una puesta en el ojo para todos los que están en cargos públicos. Para todos los que están en cargos públicos. Porque la gente está harta, está cansada, y realmente esto incita a una rebelión total. Claro. Porque imagínate, este muchacho se tuvo que ir del país y tiene refugio político en el Brasil, y una jueza no reconoce su refugio político porque desconoce un tratado internacional. Imagínense. Bueno, gracias, doctor. A usted por el espacio. No, a tus órdenes. Vamos a volver a conversar. Y a Chalo, ¿querés decir alguna palabra final? No, simplemente recalcar, ya que se condujo hacia estos temas que son sumamente importantes, ¿verdad? No hablamos mucho de territorio, etcétera, de lo que está pasando en el Chaco, de lo que va a pasar, hablé yo algo del puente, etcétera, de lo que significa eso sin tener ninguna previsión en lo que vaya a suceder. ¿No se tenía que hacer? Allí no. Hay muchas, por ejemplo, hay una nota que se envió en su momento, firmada por una serie de organizaciones que dan 10 razones por las cuales el puente no debería estar ahí. Bueno, por último, si estaba ahí, hay que prever lo que va a suceder, el impacto que va a tener el puente. El puente es un puente de esa envergadura es mucho más que construir una estructura para pasar vehículos de un lugar a otro. Tiene un valor estratégico, ¿verdad? ¿Qué más hago yo con el puente aparte de hacer pasar vehículos? Y tengo que medir los impactos, tengo que prever los impactos. Entonces, el otro lado es toda una zona de humedales, y eso va a correr la misma suerte que corre el Gran Asunción, que hablaremos en otra oportunidad de eso, todos los pasivos gigantescos que se crean, y en este caso se podía haber evitado que suceda eso, porque ya se vio esa película más de una vez. Entonces, sin embargo, seguimos haciendo las mismas cosas y seguimos cometiendo los mismos errores. Bueno. Abogo por un proyecto país, y que esa iniciativa la tome el Poder Ejecutivo, presidente de la República. Claro. Sí. Yo, para cerrar, solamente quiero recordar, y me inspiro en lo que dijo el doctor Eduardo, la gente está podrida, y el voto bronca el voto bronca sumó 692.000 más o menos. Con un celular un tipo hizo así, selfie, él hacía, se filmaba, decía palabras fuertes, hasta grosería, y tuvo 692.000 votos. Hoy obtuvo su libertad ambulatoria. Se llama Paraguayo Cubas. Algunos podrán estar a favor y otros podrán estar en contra. Es una realidad. Un tipo, yo no sé, ¿verdad? Un solo tipo le hizo soplo al Partido Liberal y le hizo soplo al Partido Colorado. 600, un tercio, creo que la mitad de los votos del Partido Colorado, un tipo. Yo, si soy miembro del Partido Colorado, tendría vergüenza de que un tipo haya sumado, se llama voto bronca, sumó 600. No estamos de acuerdo con muchas de las cosas que él dice, que le va a cortar la cabeza, eso a la gente en la plaza pública. Y acá al otro lado del río, anoche estuve viendo el debate. Y el señor de cabello largo también plantea cosas así brutales, ¿verdad? Como eliminación de esto, eliminación de aquello, tiene tonos autoritarios, y el voto bronca, ahí está el tipo punteando. Pues la intención. Entonces nosotros estamos acá con Eduardo como pacificadores. Eduardo viene y dice, guarda, como dice el Curepi, ¿verdad? Guarda con esto. Si seguimos sacándole los bienes a la gente de una manera irregular, la gente puede reaccionar. Y Chalo hace una apelación al señor presidente y le dice, señor presidente, vos tenés que agarrar acá la posta
y tenés que llamar a un gran pacto. Para bajar la inflación en Israel hace unos años se pusieron de acuerdo. Se hizo un pacto como se hizo el pacto de la Moncloa una vez también en... Eso es lo que más o menos yo le entiendo a Chalo. Un contrato. Un contrato, sí. Entonces un gran pacto con todas las fuerzas económicas, etcétera, incluyendo también a la oposición. Y en Israel se hizo, y así se bajó la inflación, un gobierno de coalición, donde había ministros de otros partidos. Acá pues gana la gente, no, nosotros todos van a ser colorados, todos van a ser liberales, cuidado. Ajá. Así también fue, Sí, sí, la tribu. la tribu. Y yo creo que no tiene que ser así, que tenemos que, al final de cuentas, el corte de luz, que ojalá no venga ahora, le agarra por igual. Ese sí que es un bien público, porque bien público es lo que tiene heterogeneidad cualitativa para todos, para el rico, para el pobre, para el barrio norte, para el barrio sur. Y acá en Asunción hay algunos bienes que son públicos, como por ejemplo el aire, igual de contaminado para los barrios cerrados y para los bañados. Y el corte de luz es igual para el rico y para el pobre. Sí, es un bien público. pero el rico compra su generador y compra la salud y compra la educación. Sí, pero por un ratito nomás. Por un ratito nomás. Y el hijo se va a estudiar allá. Sí, pero por un Harvard, ratito nomás. etcétera, que me parece muy bien, ¿verdad? Que se invierta. Pero por un ratito, porque el generador alcanza 2 horas nomás. Hay un problema. Cuando se hundió el barco, el Titanic, el que va en primera clase, se muere después. Se hunde con todito también. Eso hay que entender y la gente no entiende eso. Y bueno, entonces, como dijo Charlo, estamos en el Titanic, la banda está sonando. No, está tremendita. No. Pero vamos, hay esperanza, pero no para nosotros, decía un filósofo. Yo creo que hay esperanza y necesitamos para eso, como dijo Martin Luther King, vamos a construir y esculpir en esta montaña de desesperanza un rostro de esperanza, dijo Martin Luther King en los años 60. Muchísimas gracias y muy buenas noches.